Un saludo en el Señor, amadas mujeres, por Jesús, José y María. Vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tus manos nos ponemos, Santísima Trinidad, para que colmes los anhelos más profundos de nuestro corazón. Tú no eres un Dios lejano, eres un Dios cercano a nuestras necesidades, las más interiores y las más exteriores. Por eso confiadamente podemos venir a ti con un abandono total, a que hagas en nosotros tu santa voluntad. A ejemplo de la Virgen María y de San José, queremos reconocerte, Señor, de nuestra vida. Y a través de la persona de Jesús, encontrar el rostro del Padre. Intercedan pues, Sagrada Familia, ante el Dios uno y trino, por nuestras almas, por nuestras vocaciones, por nuestro anhelo de realización. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos recorrido hasta aquí un camino que solo nos deja a puertas de 2 temas para finalizar este curso. Y el tema de hoy es el tema de la vocación. La vocación como camino de realización. Sin duda, todo camino, para que sea verdadero, como vimos, es un camino hacia adentro, no es un camino hacia afuera. Es un camino que yo debo conducirme hacia el interior de mi ser, que yo debo dejar que el Señor me conduzca y me acompañe en cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Solo así encontraré camino de realización, pasando por mi verdad. Bueno, en el texto de hoy vamos a ver cómo el Señor nos dice cómo somos verdaderos hijos, quiénes son los verdaderos hijos. Romanos 8:14. En general, toda la carta a los romanos es como un tratado de la vida del cristiano, sobre todo en algunas partes, Romanos 8, Romanos 12, por ejemplo, pero sobre todo este tema de Romanos 8 que dice la vida en el Espíritu, en el versículo 14 dice lo siguiente: en efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para caer en el temor. Antes bien han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. Este texto es precioso y viene a mi corazón cuando hablamos de vocación, porque sin duda, sin el auxilio del Espíritu Santo, nuestras vocaciones se verían frustradas. Vamos a hablar entonces en esta primera parte qué significa vocación y qué dice también el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué espera el Señor de mí para vivir una verdadera vocación en mí? Porque es Él el que la hace posible. Con lo que yo le doy, poco o mucho, Él hace una maravilla, ¿cierto? Entre mayor la disposición, mayor también es la gracia y mayor también es la obra de Dios en mí. Cuando hablamos de vocación, la palabra vocación viene de una raíz, de un término, y es vocare. Vocare significa llamado. Ese es el origen de la palabra vocación. Entonces, propiamente debemos preguntarnos: ¿quién llama y para qué? ¿Quién llama y para qué? Entonces, miren el camino tan hermoso que vamos a construir, porque ya estamos
digamos que asentando las conclusiones por las cuales llevamos a cabo este curso. Entonces, Padre Dios nos crea con una dignidad verdadera. A la vez, nos da como una misión inicial, conocer, amar y servirle. Y a su vez a la mujer, a toda mujer universalmente, desde Eva hasta las mujeres de hoy y hasta las que estarán, el Señor nos entrega una misión, ¿cierto? Y es ser cuidadoras. Tener que esta feminidad que Él me ha dado esté al servicio del amor, en la fecundidad, en el cuidado por el otro, que toda esta riqueza que Él me ha dado, en esa sintonía de la generosidad, del compromiso con el cual Él me ha dotado, sea una feminidad para entregar. Ahora, a cada una de nosotras se nos ha dado un llamado particular, de acuerdo a la complejidad que cada una es, porque Dios no se pasa por encima de mi historia. ¿Cuándo empiezo yo a descubrir cuál es ese llamado particular que tengo yo? Cuando me encuentro con el amor. A la luz del amor, lo que soy, lo mejor de mí, sale. Y quiere salir al encuentro también del otro, no solo de Dios, sino de Dios a través del otro. Vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, este librito. Vea, cualquier pregunta que usted tenga, pregúntesela a él. Más que a Google, pregúntesela al Catecismo. Y el Catecismo le dirige a los textos bíblicos que soportan la doctrina de la Iglesia. Y en sí, a toda la doctrina que hemos heredado a lo largo de generación tras generación, a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Por eso para mí es fuente segura. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1877. Miren lo que dice. La vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en las bienaventuranzas divinas, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana. Es como si nos hubieran hecho dos llamados, uno como comunidad humana, como mujeres en general, pero otro llamado ya de forma particular, porque la forma como yo voy a llegar al cielo no es la misma forma como ustedes, cada una de ustedes que está viendo estas charlas va a llegar al cielo. Son caminos particulares y distintos, son caminos diversos, ¿de acuerdo a qué? A mi historia, a mi temperamento, a mis capacidades, a mi disposición, a la apertura que yo tenga la gracia. Van a ser caminos distintos. Sin embargo, en algo debemos coincidir, y es que el camino lo hace el Espíritu Santo en nosotras. Porque todos los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. Esa es la necesidad de poder nosotros disponernos. En la última charla, que va a ser la que sigue, es decir, de esta charla salen dos tareas que son como dos encuentros también virtuales a través de charlas, donde vamos a llevar a cabo un discernimiento. O sea, les vamos a dar como unas herramientas para que ustedes disciernan. En el caso de las solteras, cómo empezar a vivir esa vocación o a descubrirla. Y en el caso de las casadas también. Qué bonito, ¿cierto? Y al final, todo este curso tendrá, digamos, un pequeño inventario que va a ser como, decimos pequeño porque Dios lo va a ir ampliando y lo va a ir enriqueciendo. Es pequeño comparado con lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces por eso decimos pequeño inventario, pero en sí es una cosa muy compleja y grande y rica y diversa. Parte de ese inventario lo vamos a trabajar en el retiro, algo guiado, ¿cierto? Sin embargo, sabemos también que el último tema es, digamos, un recopilar. Entonces, bueno, ¿cómo voy a hacer posible todo eso?
les vamos a dar también las herramientas para que haya en ustedes mayor disposición. ¿Cómo puedo ser yo templo y sagrario del Espíritu Santo, que es lo que Dios me ha llamado a hacer como mujer particularmente? ¿Cómo hacer ese camino en mí? Y es unas recomendaciones y un camino que se les sugiere en la última charla y en el retiro. Bueno, pero ahora propiamente, ¿en qué punto estamos? Estamos definiendo y reconociendo el camino de la realización de la mujer. Porque la vocación, como es un llamado ¿a qué? Es un llamado a la plenitud. A hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, donde lo tengo que hacer, con quién lo tengo que hacer. Entonces es algo como muy específico. El llamado particular a nuestra vocación es un regalo que Dios nos hace, porque toda la complejidad con la cual Él nos ha creado tiene un propósito. Entonces, para yo saber realmente cuáles son todos los usos de mi feminidad, cuáles son todos los beneficios para mí, para la sociedad, yo debo sí o sí remitirme al fabricante, a quien me hizo. Debo preguntarle a Él, debo disponerme en sus manos para que Él perfeccione en mí la obra que inició con mi creación. Es darle propósito y darle también la capacidad de trascender. Eso es una vocación. Que lo que eres no se quede en un consumo inmediato. Porque si ustedes se dan cuenta, es como si la sociedad quisiera agotar el recurso de la mujer. Y cuando agota el recurso de esta mujer, sigue la otra y la otra y la otra. Porque una vocación no es una profesión. Pero sí una vocación está enriquecida por una profesión. Es decir, yo no puedo igualar una profesión a una vocación. Yo me siento llamada a algo. Dios enriquece mi posibilidad de llegar a ser a través de una profesión. Ejemplo, me encanta el trabajo con los niños, a mí particularmente, a Sandra. Me gusta mucho trabajar con niños. En el camino, yo nunca estudié pedagogía, ni nada parecido, pero sí hice varios cursos, digamos que fue algo como muy autodidacta, para poder impartir saberes específicos a niños, por ejemplo en el tema de la música, la pintura, en el tema de la escritura, en el tema de las artes plásticas, en el tema de la composición, de la imaginación. Y eso complementa mi llamado a trabajar con niños, la inclinación que tiene mi alma por un gusto particular, y es el trabajo con los niños. Pero si simplemente me quedo en esa profesión como tal, me estoy perdiendo la riqueza del otro lado. Y es cómo aplica esto para mi propio crecimiento, ¿cierto? Porque en la vocación es algo muy importante, hermoso y específico lo que sucede. Yo me entrego, pero a la vez recibo. Yo me dono, pero a la vez estoy recibiendo. Y tengo la capacidad en mi alma de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y la una no compite con la otra. Estoy dándome. Y no me doy por dinero, no. Me doy por algo más sublime, más excelso, más profundo, más verdadero, más duradero, más trascendente. Me doy porque puedo darme. Me doy porque estoy hecha para darme. Me doy porque también tengo capacidad para darme, pero a la vez porque quiero recibir. Y si bien no estoy recibiendo de las criaturas, como es el caso de todas las que estamos en un apostolado ad honorem, es decir, sin pago, me estoy dando porque quiero recibir a Dios. En la medida que yo expando mi corazón a la generosidad, a su máxima expresión, en esa medida estoy preparando también. Miren, ¿qué pasa con el corazón? Yo me estoy llenando para darles a ustedes. Mi corazón en ese llenarse para tener que dar se está ensanchando. Está ampliando su capacidad para el amor. Entonces, en esa capacidad ya ensanchada, ella no vuelve como un elástico, vuelve y se recoge ahí mismo, ¿no? Él queda ensanchado y toma una nueva forma de amar. Eso es la vocación. ¿Cómo es ese camino en ti? ¿Cómo es el camino en mí? Son caminos completamente distintos. Sí tenemos como referencia algunas santas que han hecho camino, algunas santas, ¿cierto? Por eso conviene tanto alimentarnos de la vida de los santos en nuestras realidades diarias, aplicarlas
acentuarlas en nuestra alma, dejarlas que reposen como una verdad que proviene de Dios, esas realidades de las mujeres santas, esas mujeres que ya han llegado a esa plena realización en su ser espiritual, humano, íntimo, privado, público, en todo sentido. Ella ya ha encontrado esa armonía. Una vocación también es eso, la armonía de todos los elementos que componen mi ser. Toda esa armonía y esa riqueza encuentra un propósito. Eso es una vocación. Entonces la vocación, hablaremos de 3 vocaciones fundamentalmente, pero profundizaremos en 2 de ellas. Una vocación para solteras, otra vocación para casadas y otra vocación hablando del llamamiento a la vida consagrada. Esas 3 expresiones en la vocación en la mujer. Tenemos entonces 3 caminos. Yo puedo elegir ser esposa, pero ese no es el único camino que hay. Yo puedo elegir también, ser esposa de un hombre o ser esposa de Cristo. Cuando yo les contaba que en mi camino de discernimiento vocacional pasé por esto, por una experiencia fuerte y un llamado vocacional a la vida consagrada muy fuerte, conté con la dirección de un santo sacerdote. Y ese sacerdote me orientó y me dijo, no, este no es tu llamado. Yo en ese momento no lo entendí, pero en ese momento, casi 6 años después, yo les digo, completamente. Yo no estoy hecha para la vida de religiosa. No, porque lo que encuentro en mi vida de esposa llena completamente mis expectativas y las supera, las desborda, las colma. Todo lo que soy, la capacidad de dar amor, de dar vida, de forma física también, desde mi útero, yo encuentro en esto deleite, delicia, poder acompañar a otras mujeres madres como yo, poder dejarme acompañar con otras mujeres que sin duda conozco muchas muy virtuosas. Poderme dejar acompañar de ellas, para mí es un adelanto de cielo. Es como la comunión que viviremos en Dios, esa plenitud que viviremos en Dios, la estamos viviendo de forma adelantada en la vocación. Eso estoy viviendo yo en este momento. Por eso es importante considerar los caminos y hacer un discernimiento. Todas las que son solteras, yo las invito a que puedan conocer otras maneras de amar, cómo lo hacen otras mujeres. Eso es una riqueza impresionante. ¿Cómo lo hace una religiosa, de la cual tenemos una referente gigante de nuestros tiempos, la Madre Maritza, del Hogar San José de la Montaña? Una mujer que con su alegría, con su virtud, con su vida, con su desprendimiento, con su generosidad, con su capacidad para amar, sin duda no se ha quedado simplemente en una familia natural que bien pudiera haber sido un fin legítimo del amor que ella está llamada a dar. Pero ella dijo, no, yo quiero ser religiosa, poder amar a más y más y más almas y más almas y más almas hasta que mi corazón explote de amor. Y cuando ustedes la ven, ustedes ven en una mujer un conjunto de virtudes equilibradas, constantes, que son alimento también para otras mujeres que están buscando su realización en su ser de mujeres, quizá a través de la maternidad, cuando ella acompaña también a parejas, a mujeres que quieren ser madres. Es hermoso ver cómo la generosidad en salida en una mujer puede hacer tanto bien. Y les digo, me parece una vida preciosa, una vida completamente admirable, legítima, digna y dignificadora para los demás. ¿Cómo sabes tú que algo es verdaderamente digno? Porque no se queda en una dignidad hacia adentro. También es capaz de dignificar a otros. Ahí estás viendo la máxima expresión de la dignidad que Dios te ha dado. Cuando puedes salir al encuentro con los demás
en sus necesidades. Entonces, la Madre Maritza, por ejemplo, hace parte de una comunidad, se llaman Madres de Desamparados, de la Beata Petra, Madre Petra, ¿cierto? Ella, por ejemplo, la Madre Petra, es como la fundadora de esta espiritualidad tan bonita del servicio bajo el auxilio, bajo el patrocinio de San José de la Montaña. Y para nosotras, que somos josefinas, todas las que somos josefinas, Sandra, ¿y dónde aparece San José en todo este curso? Tranquilas. Hay un momento muy especial con San José para que no se me adelante. Que no hemos hablado de él, aunque somos josefinas. Bueno, en general, entonces uno ve cómo el Espíritu Santo tiene caminos de dignificar, de plenificar, de realizar a la mujer a partir de lo que ella es. Porque Él no le está pidiendo que ella sea una cosa diferente a la que es. Él quiere hacerla más abundante. ¿Recuerdan esa parábola de los talentos? Quien no administra bien la riqueza que Dios le dio, que son sus talentos, le será quitado hasta lo poco que tiene. Pero quien lo administra bien y lo pone a rendir al 100 por 1, bajo el auxilio de la gracia, el Señor le da incluso más de lo que tenía antes. La termina enriqueciendo más, porque es un alma dispuesta y Él trabaja con nuestra disposición, con nuestra voluntad, hasta donde nuestra voluntad le permite llegar. Hay otro camino y es la vida consagrada, como ya lo dijimos, es una vida que en exclusiva se dedica a Dios, que hace unos votos de pobreza, castidad, de obediencia, pero también digamos que tiene diferentes manifestaciones. Ellos están regidos ya por una vida comunitaria organizada, una vida comunitaria probada, que ha dado fruto en otras mujeres. Entonces digamos que es como un camino seguro, la vida de religiosas. Y hay diferentes carismas en la vida de religiosas. Hay, por ejemplo, mujeres que se dedican a hacer misión. Hay mujeres que se dedican completamente a la oración. Hay mujeres que se dedican completamente y de lleno. Yo conocí una comunidad de mujeres que se dedica a la dignificación de los hijos de Dios. Yo decía, ¿qué es esta hermosura? O sea, tú poder tener contacto con las almas y siempre estarlas llevando a Dios. ¿Cómo llegamos a una vida religiosa? A tener como ese discernimiento. Pues yo les hago unas recomendaciones aquí. Acérquense a comunidades y empiecen a conocer. Por ejemplo, una comunidad que admiro mucho, las Madres de Desamparados, las Madres de Desvalidos, acá también en el sur del Valle de Aburrá, las Hijas del Fiat. No sé si las conocen también. Son comunidades con carismas completamente diferentes. Las contemplativas de Girardota, las carmelitas contemplativas, quien se sienta llamada profundamente a la oración. Pero ¿cómo se dan cuenta ustedes? Caminando es que se hace camino. Empezando a tener contacto con estas comunidades, ustedes pueden ver la riqueza que tiene la iglesia. Y si no para ustedes, para una mujer que ustedes vean confundida, recomendarle con certeza, con plena seguridad, mire, ese puede ser un camino para usted. Hay algo muy bonito en el descubrimiento de nuestra propia vocación y es que también nos faculta en el discernimiento para acompañar a otros en su vocación, en el descubrimiento de su vocación. Miren qué hermosura. Bueno, también, ¿qué les puedo recomendar? Sobre toda vocación que ustedes quieran hacer, oración. Oración y sobre todo oración de silencio. En el retiro virtual y presencial, porque también está la opción de los virtuales, les vamos a presentar un camino de discernimiento, ya práctico, profundo. Digamos que aquí estamos exponiéndolo y sensibilizándolas frente a la necesidad del discernimiento, pero ya propiamente el discernimiento no se va a hacer en una charla. Yo necesito hacerlo camino en mi vida diaria, apropiarme de ese proceso de discernimiento. Un despertar mis sentidos interiores y exteriores a la voz de Dios, porque nosotras somos también ovejas de un pastor y las ovejas escuchan mi voz. ¿Cómo nos disponemos? ¿Cómo hacemos eso? Bueno,
Nosotros necesitamos discernir un camino porque la verdad no es evidente. Digamos que está ahí, pero como estamos en otro mundo y en otras cosas, con otras prioridades, se nos dificulta. Ver lo evidente se nos dificulta, por eso es necesario el discernimiento. Bueno, con la vida consagrada, la vida de religiosas, digamos que hay diferentes opciones. Hay unas mujeres que se dedican al estudio, hay otras mujeres que se dedican al apostolado, a la oración. ¿A qué se siente llamada tu alma? Porque en la vida consagrada, una vida completamente dedicada a Dios, es una vida que puede dar un fruto muy grande en la iglesia. Yo creo que hace falta promover cuáles son esas riquezas de la vida espiritual, de la vida de consagración de la mujer dentro de la iglesia. No sé si sea posible más adelante presentarles opciones en lo que tenemos en el Valle de Aburrá, que es lo que nosotros tenemos cerca, pero también otras opciones. Conocer que hay diferentes formas a través de las cuales yo puedo realizarme como mujer al interior de la iglesia, que como madre, definitivamente la iglesia es madre, sabe qué es lo que más conviene a mi alma y cómo conducirme, porque son métodos, muchachas, que llevan miles de años, o sea, más de 2000 años. Son caminos realmente que funcionan. Así como han funcionado para una Santa Teresita del Niño Jesús, para una Santa Teresa de Ávila, para una Madre Teresa de Calcuta, son caminos que funcionan también para nosotras. Y ellas son referente en muchos aspectos, pero sobre todo en esto, en su amor a Cristo y en la exclusividad que ellas quieren entregarle a Él como fruto del amor que han sentido por Él, que han sentido de Él. Entonces, ¿cómo llega una mujer a la conclusión de que quiere ser religiosa? ¿O cómo llega a la conclusión de que quiere ser esposa o laica consagrada? Llega a esa conclusión fruto del encuentro con el amor. Bueno, el segundo espacio donde Dios puede realizarse en nosotros, ese segundo camino, es una vida como esposa. Ya digamos que una vida consagrada, una vida apartada de Dios, estando aún en el mundo, pero apartada de Dios, es una vida consagrada. Y estas dos expresiones de la vocación del Espíritu Santo en mi alma, digamos que tiene dos caminos también, pero en la vida de laicos. Laicos son ustedes y nosotros, ¿cierto? Que tenemos una vida en el mundo al servicio de Dios. Ambas vidas, consagrada y vida laical, son vidas al servicio de Dios. Entonces, la vida consagrada al servicio de Dios con un camino específico de exclusividad en Cristo, pero también una vida laica como la de nosotras, mujeres amas de casa, profesionales, hacen parte de una empresa, de una comunidad, de una unidad residencial. O sea, Dios nos ha puesto en el mundo, ¿cierto? También ahí puedo encontrar camino de realización. Tengo como dos opciones, una como casada y otra como soltera. O sea, yo puedo ser una soltera que se casa con Cristo y en exclusiva se dedica a Él, estando en el mundo y teniendo una vida de familia como hija. Es decir, no voy a tener una pareja a tiempo completo, pues una pareja como un esposo, pero voy a ser una soltera realizada completamente. Y yo conozco se me viene al corazón una mujer que ustedes cuando la ven en su expresión completa, digamos que en su comunidad también pueden vivir esto. Es la comunidad del Regnum Christi. Ellas son consagradas, las mujeres que pertenecen allí son consagradas, pero son laicas. No tienen hábito, llevan una vida seglar, se llama, una vida común, pero son esposas de Cristo y se han casado con Él. Para ellas, este es un camino también de discernimiento que conviene también acercarnos a esa expresión del Espíritu Santo en la iglesia como camino de realización. ¿Cómo vive una laica consagrada? Ciertamente tienen una vida de oración, pero tienen una vida también de misión y una vida en el mundo. Y yo digo que esa debe ser como lo mejor de dos mundos. Pero
bueno, tendrá como exigencias distintas a la vida de esposa y a la vida de consagrada, ¿cierto? No así, por eso no es menos valiosa, ¿cierto? Es infinitamente rica la vida de una laica consagrada. Hay una mujer, ella se llama, creo que es Rebeca Barba, creo que la encuentran así, ella es una mujer, una laica consagrada, imparte talleres de teología del cuerpo. Yo comparto mucho de lo que ella dice, aunque discrepo en algunas cosas de la manera como lo comunica, pero digamos que el conjunto como tal me parece un conjunto tan valioso, porque es, o sea, uno la ve a ella incluso a través de una cámara y uno ve que en ella habita algo diferente y una plenitud incomparable, o sea, que tú no lo vas a ver a una influencer cualquiera en el mundo, o no le vas a ver a una mujer que suba fotos en Instagram, es diferente. Y ojalá lo vean para que puedan visualizar un camino distinto. Aquí quien les está hablando les podrá hablar desde la realización de la mujer en la vida de esposa, que es donde el Señor ve que yo puedo ser más fecunda. Es también importante aclarar, ya que hemos expuesto estos caminos, que es el Espíritu Santo quien nos toma y quien nos planifica según nuestra disposición. Yo puedo tener una idea y Él cuenta con eso también, cuenta con lo que yo soy y con lo que le doy, Él cuenta con eso, pero es algo muy importante saber que es el proceso del Espíritu Santo en mí. Y a medida que yo lo dejo obrar, Él da un resultado, no solo para mí, sino para el mundo, porque mi vocación es respuesta para el mundo. Mi vocación es respuesta a la necesidad actual que el mundo tiene de Dios. Eso es puntualmente una vocación bien vivida. Como se dan cuenta, Dios trabaja con lo que le damos, pero no nos obliga. Sin embargo, cuando nos hace llamados particulares, Él los hace y como toda palabra de Dios, digamos que tiene punto final. A ver, me explico. Yo conozco mujeres que definitivamente como esposas lo hubieran hecho mejor como religiosas. Yo las conozco, porque son mujeres completamente inclinadas a la oración, a la vida de contemplación. Y yo digo, ay, esta vida tan alta de oración no es para una mujer casada. Si bien es cierto que estamos llamadas a vivir esa intimidad en la oración, ese dedicarme completamente a la oración y querer salirme de mis responsabilidades de Estado y que mi alma tiene esa necesidad fuerte y fuerte y fuerte de la oración, me sitúan como en un momento distinto, como en un espacio distinto. Cuando el Espíritu Santo nos hace un llamado profundo y nosotros no respondemos a ese llamado, en nosotros se frustra la vocación. Es decir, Él supo desde el principio que nos creó que estábamos diseñadas para ser infinitamente felices como religiosas. Pero yo, por no conocer mi alma, por no cultivar mi alma, por no disponerme a la acción del Espíritu Santo, elegí algo completamente diferente y me casé. Y en ese proceso descubrí que no era ese. Entonces me separé de esa persona, quedando hijos ahí. Entonces yo creo que hay un interés espiritual de nuestro enemigo espiritual en ver que la plenitud de la mujer no se complete y no se complete en la acción del Espíritu Santo a través de una vocación. ¿Por qué digo esto? Porque es que es fácil uno sentirse pleno en una Eucaristía, ¿cierto? Cuando la vive de corazón, o en un Santo Rosario, así, pero es que muchacha, la cotidianidad no es esa, ni un rosario ni una Eucaristía. Llevamos la expresión de la fe a esos momentos, pero lo transmitimos a la cotidianidad para poder que tenga vida. La manera como yo lo voy a poder transmitir de forma eficaz, guardando un fruto para mí y para las almas que me rodean, que yo no las vaya a dañar, ese camino solo lo sabe el Espíritu Santo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que se dispongan y en la disposición Él va a hacer un llamado. Él va a hacer un llamado, que se dispongan. Ya vamos a ver cómo nos disponemos para vivir este discernimiento profundo de la vocación. Ya vamos a ver eso.
Pero también se me viene al corazón una historia de la Biblia en la que un alma, escuchando el llamado de Dios, no se dispone a cumplirlo simplemente porque no quiere. Y ese es Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Un hombre, un profeta, al cual Dios llamó a que evangelizara a los ninivitas. Y vamos a hablar quiénes son los ninivitas. Los ninivitas, los de Nínive, eran los pobladores de la capital del reino asirio. Si en el reino de los caldeos de Nabucodonosor, que exilió a la tribu del sur, estaba este reino, la capital situada en Babilonia, los asirios tenían también una capital y esa era Nínive, ¿cierto? Entonces se entiende por qué Jonás no quiere ir. Es entendible. Él no quiere ir porque son estos enemigos del pueblo de Israel. Jonás era de la tribu de Zabulón, es decir, de las tribus del norte. Y recuerden que las tribus del norte fueron expatriadas por los asirios. Entonces es como decir, vea, nos va a invadir Estados Unidos. Usted tiene que ir a evangelizar a Washington. No quiero ir. Ellos son nuestros enemigos. Sí, pero también necesitan que se les lleve la palabra de Dios. Y Jonás dijo no, y no, y no, y no. Tanto así que se fue para el otro extremo, para la otra punta de donde él vivía, lejos, y tomó un barco y se fue. Lo que conocen ya de la historia de Jonás. Echaron a suertes en el barco, después de que estando en el barco sucedió una tormenta muy fuerte, y dijeron, pero ¿por qué nos ha venido todo esto? Eso parece un castigo. ¿Pero por qué? Entonces Jonás dice, sí, se cayeron las suertes sobre él, sí, tírenme al mar, porque definitivamente soy yo el que les ha traído esta desgracia. Si ustedes me tiran, todas las aguas se van a calmar. Y ellos hicieron esto, luego una ballena se traga a Jonás, pero recuerden lo que hemos hablado de la ira de Dios, que podría entenderse como ira de Dios, como un castigo. Ciertamente Dios no castiga como imponiéndonos más de lo que las consecuencias de nuestros propios actos de por sí ya nos acarrean. Es decir, Él no añade culpas a las culpas. Dios no llueve sobre mojado. Él sabe que es suficiente con el camino que nos hemos granjeado cuando hemos elegido lejos de Él. Él no va a añadir castigo a lo que ya tiene una consecuencia, porque toda obra que se lleva a cabo lejos de la voluntad de Dios tiene una consecuencia en el mal. Jonás, se quería ir de la voluntad de Dios, quería alejarse de la voluntad de Dios. Pero ¿a dónde nos podremos esconder, muchachas, cuando Dios ha dado un decreto y cuando te ha creado para ser religiosa, para ser esposa o para ser laica consagrada? ¿A dónde podrás huir tú de la grandeza de Dios? No hay un lugar donde te puedas esconder en la tierra. Y donde te escondas, allá las consecuencias de tu decisión de vivir lejos de la voluntad de Dios, de ahí te sacarán. Porque no es ni siquiera Dios. O sea, Él no saca su mano del cielo y te saca, no. Él no te da 3 palmadas, Él no hace eso. Pero sí permite que sobre ti sobrevengan las consecuencias de tus propias decisiones. Y eso de por sí ya es un castigo. Estar alejados de la voluntad de Dios ya es un castigo al cual ninguna de nosotras quisiera acercarse nunca. Entonces, Jonás quiso hacer lo contrario. Esto es un ejemplo muy claro de lo que pasa con un alma cuando quiere irse por un camino que Dios le dijo, por allá no es por acá. Y sobrevienen sobre su alma unas realidades impresionantes que yo creo que muchas de ustedes se identifican con ellas. Por eso es necesario
redireccionar un poco el rumbo. Y eso lo vamos a hacer con las 2 charlas que siguen, que son las 2 tareas. Bueno, en realidad son 3 tareas, pero en este momento vamos a hacer 2. Fruto de esta charla, vamos a hacer 2 tareas. Una es Manual del Amor para la Mujer Soltera. En la mujer soltera hay una disposición al amor de una forma diferente como lo hay en una mujer casada. Hay unas necesidades del alma que son distintas. Bueno, ¿yo qué voy a hacer con esta riqueza que soy como mujer, muchachas? ¿Yo qué voy a hacer con todo esto? Bueno, es un manual para enamorarse. Un manual para enamorarse para la mujer soltera y para la mujer casada. La mujer casada podrá entonces en este camino hacer estas conclusiones. Se le dan unos parámetros antes, durante y después de una relación sentimental. Bueno, ¿qué hacer? Ya las particularidades las irán discerniendo ustedes con acompañamiento espiritual, con oración, con la disposición al Espíritu Santo, y siendo templo y sagrario del Espíritu Santo, Él hará lo propio en ustedes. Pero muchas de ustedes, después de haber tenido 1, 2, 3, 4, 10 novios, no sé, podrá concluir, definitivamente lo mío no es esto. ¿Valdrá la pena exponer? A esa profundidad no llegamos en este curso por términos de tiempo. ¿Valdrá la pena exponer solo para mujeres solteras cuáles son los pros y los contras de una mujer casada? Que ciertamente los hay. La mujer laica consagrada también tiene sus pros y sus contras. Y la mujer consagrada a Dios a través de la vida religiosa también tiene sus pros y sus contras. ¿Valdrá la pena hacer esa diferenciación? En este momento no lo podemos hacer porque digamos que es un curso para mujeres en general. Dependiendo del estado de vida, entonces ella profundizará en un área o en la otra, ¿cierto? Pero es un espacio que valdrá la pena hacer más adelante. Vamos a ver si el Espíritu Santo nos da la fuerza, muchachas, porque ya estamos en las tablas, ya estamos en tablas, mejor dicho, agotadas. Agotados en esta casa, ¿cierto? Mi hogar. Pidámosle al Señor que nos dé como esa gracia de poder también seguir haciendo camino de discernimiento para toda mujer que quiere llevar a cabo la plenitud de una vocación. Sin duda alguna, entonces nos habremos dado cuenta que quizá elegimos mal, pero no por eso entonces Dios no va a encontrar camino de plenitud en nosotras. No, eso tendrá unas consecuencias que yo sufriré y viviré, pero no por eso no puedo encontrar camino de plenitud, cuando ya es una vuelta irreversible, por ejemplo, como un matrimonio. Dios también ahí me llamará a la plenitud. Bastará disponerme a la purificación, al encuentro con mi verdad y al camino que Dios quiere hacer en mí. Disponerme plenamente. Bueno, pero para toda mujer que todavía tiene la opción de elegir libre y plenamente uno de esos 3 caminos, ¿yo qué le diré? Escucha la charla que sigue, que es el manual para enamorarse de la mujer soltera, ¿cierto? Termina de hacer el proceso, sigue las recomendaciones y vas a encontrar un fruto muy grande que sacar de todo esto. Disponte verdaderamente. Asimismo, el camino de la vocación en nosotros tiene como unas características, o podemos llegar a unas conclusiones de cómo podemos inclinarnos a una cosa o a la otra, ¿cierto? A una vida o a otro estilo de vida, porque Dios también cuenta con lo que a mí me gusta. Él nos hizo con una capacidad de elegir y Él quiere también tenerla en cuenta. Él no quiere anularnos, nos quiere realizadas, es decir, nos quiere exaltar. Hay unas recomendaciones que daremos. Son 9, según las que tengo acá. Vamos a ver si son 9 en general o si son más. Ya me confundí. Bueno, se las voy a empezar a contar para que ustedes puedan reconocer en ustedes el propio camino. Y bueno, Sandra, si ya soy casada, bueno, encontrarás un camino de redescubrir esa vocación. Redescubrir, porque muchas de nosotras quizá cuando nos hemos casado hemos elegido por razones muy distintas a las que debemos haberlo hecho. Por ejemplo, Dios me vio incapaz
de disponerme, es como yo lo veo en mi alma. Él me vio incapaz de disponerme para un proceso así, porque ya yo me había embarcado como sentimentalmente en algo. Entonces, ¿qué hizo él? Yo le pedí, si es esto, perfecciónalo, si no es esto, llévatelo. Y me dispuse. Entonces, ¿qué veo? Dios empezó a trabajar con lo que yo le di y me hizo esposa de un hombre maravilloso. Me regaló en mi esposo un don precioso. Digamos que es como la riqueza más grande que yo tengo como mujer casada. Es mi esposo, mi vocación del matrimonio. Por medio de esta vocación, Dios ha alcanzado para mí una sanación impresionante en muchas áreas de mi vida. Sanación en la parte profesional, sentimental, humana, femenina, cristiana. Y yo digo, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese tomado otro camino? Y yo sinceramente yo digo, no, es que me quedo sin imaginación, como que ahí, como que muere como toda opción para mí. Y eso digamos que es una gracia, pero bueno, es un también redescubrir con la charla de el manual para enamorarse de la mujer casada, es un redescubrir, es un descubrir tu vocación como mujer casada, que es la que tienes en este momento y no tienes otra. Si esa es la que tienes. Pero si eres soltera también hay otras opciones, ¿cierto? En todo caso, ese redescubrir la vocación o ese descubrir por primera vez tu vocación va a pasar por estas 9 recomendaciones. Y son como unas preguntas sencillas, como un tipo cuestionario que también hará parte de un trabajo que haremos más adelante. Y es, bueno, ¿qué te gusta? ¿A ti qué te gusta? ¿Qué te hace soñar? ¿Qué tipo de vida te hace soñar? Dios, con lo que tú le vas dando y esas respuestas, Él las va a ir perfeccionando. Él se vale de fines que no son santos para llegar a la santidad, para llegar a la plenitud en la mujer. Se vale de medios imperfectos para llevar a fines santos. Ese es Dios. Entonces, con lo que tú eres, que quizá no es un medio perfecto, Él trabaja con eso. ¿Qué te gusta a ti? Entonces empieza a enumerar las cosas que te gustan. Empieza a considerar la obra social, ese es el segundo. Si te o sea, ¿qué te gusta? Mídelo como en términos de una profesión, de un trabajo diario, algo que tú puedas hacer diariamente y en lo cual te encuentres feliz, que te dé felicidad, que te dé como, que te haga sentir bien, ¿cierto? Lo vamos a ir llevando, vuelvo y digo, de términos muy humanos a términos divinos. Ese camino lo va a hacer el Señor, pero partamos de lo que hay. Yo me siento inclinada, pues me gusta mucho la cocina. Me gusta mucho enseñar. Me gustan mucho las manualidades. Si te hablaran de una profesión, ¿qué te gustaría estudiar? ¿En qué te gustaría formarte y capacitarte? ¿O qué te gustaría enseñar a otros? Si hablamos de una obra social, pensemos en como diferentes dimensiones. Trabajo con niños, trabajo con adolescentes, en una pastoral, en una parroquia, en mujeres en la cárcel o atender indigentes o habitantes de calle, acompañar enfermos. Si hablamos de una obra social, ¿qué crees? ¿A qué crees que Dios te ha llamado? ¿Dónde has pensado que tu felicidad tiene como una mayor expresión? ¿Dónde se alegra tu corazón? ¿Dónde ríe tu corazón? Es importante esto de la alegría, por lo que hablábamos, porque la verdadera alegría, Dios empieza, nuevamente digo, de fines humanos imperfectos, pasa a fines divinos y santos, pero Él parte de lo que somos, Él no anula nuestra naturaleza, la perfecciona. ¿Qué para ti es esa alegría? ¿Qué te saca una risa, una sonrisa? Yo les hablo de mí.
pensar como me ha pasado con algunas de ustedes, como por ejemplo con todo este apostolado virtual. A mí me llena de alegría y ternura, por ejemplo, cuando me las encuentro en un centro comercial, en una parroquia, porque voy a una Eucaristía en otro lugar. Me ha pasado así, ciertamente. Me las encuentro en mi propia parroquia, que vienen a saludarme, que vienen a verme, que a conocerme en vivo y en directo. A mí eso me llena de ternura. Y es inevitable y me saca una sonrisa, pero una sonrisa desde el corazón. Y yo digo, Señor, tú definitivamente te abres camino. ¿Qué me llena, qué me saca una sonrisa? Así del fondo de mi alma, ver a mi hija dormir. Es decir, saberme útil a los demás me saca una sonrisa. Útil a ustedes, útil a mi familia. Ver a mi esposo que se come algo que le preparé con tanto amor y cariño, ver que se lo come con agrado, que lo disfrutó, que lo alimentó, que mi trabajo en la casa para él es descanso. Ay, a mí eso me llena de una satisfacción, muchachas. O sea, a niveles estrafalarios. Eso se sale de la estratosfera. Saber que soy útil, a mí me llena de plenitud. Por eso para mí la vida de esposa es la vida de realización. Para muchas será, no, la comunión con Dios, estar en oración, eso es lo que me llena de profunda alegría. Muchacha de Dios, usted no está hecha para ser esposa entonces. O puede que sí, pero disciérnalo muy bien, haga una experiencia vocacional, o sea, vívalo. Bueno, identifica cuáles son tus talentos, para qué eres buena. Bueno, a mí me gusta mucho la cocina, pero soy muy mala. Bueno, habrá algo en lo que seas buena. Identifica esos talentos. Me gusta mucho leer. ¡Ay, maravilloso! Me gusta mucho y he descubierto que soy muy buena acompañando enfermos, acompañando personas que sufren, escuchando a un necesitado, consolando un alma. Es más, me persiguen las almas para que las consuele. Yo particularmente, pues hablo de mí para que ustedes tengan puntos de referencia. Soy buena cuidando. Soy buena cuidando. Soy buena cuidadora. Cuidadora después de una cirugía, cuidadora de un bebé, cuidadora de un esposo. Soy buena cuidando las almas, llevándolas a la verdad. O sea, tenemos que reconocer nuestros talentos con verdadera humildad, reconociendo que son dones que Dios nos ha dado, riqueza que Dios ha puesto en mí con un propósito. Pero no decir, no, 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 yo no tengo nada bueno, no, 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 yo no, yo no. No, eso no viene de Dios, muchachas. Una sensata y verdadera humildad reconoce lo que es y lo que no es. También reconocer, en este mismo punto, hombre, yo no soy buena para esto. Para algo que yo no sea buena. Por ejemplo, no soy buena para conformar comunidades en el mundo. Soy muy mala para eso. O sea, eso me hace mucha violencia, eso saca lo peor de mí. Por ejemplo, les comento algo que viví hace poco acá en mi unidad. Participé del consejo de administración de acá de mi unidad. Ay, no, a mí eso me hizo mucha violencia. O sea, me llevó, literal, me llevó al pecado, a murmurar internamente, ¿por qué esto así? ¿Por qué esto así? A volverme vehemente, a perder esa delicadeza en el trato con el otro, porque ya desde el cansancio se habla. Entonces yo digo, yo no vuelvo a esforzar mi corazón en estos límites, a menos que Dios pues me dé esa gracia. Pero yo en mi humanidad descubrí, no soy buena para formar comunidad en el mundo. No. Comunidades de trabajo, también descubrí que no soy buena para eso. Soy muy buena en lo que, pues en mi profesión, pero ya para hacer comunidad ciertamente, desde lo humano del otro, que está completamente alejado de Dios, eso me hace mucha violencia. Por eso Dios ha encontrado otra forma de que yo realice, de que yo viva mi profesión, y es en esto, usando recursos para el bien de su gloria, usando mi formación como profesional, incluso para ayudar a otras mujeres que quieren salir adelante en sus negocios y en sus emprendimientos.
sin que propiamente eso necesite que yo tenga un emprendimiento, porque ciertamente no es algo que anhelo en este momento. Pienso que me quitaría más de lo que me da. Entonces, reconocer para algo que no eres buena, eso es un plus. Eso es un plus. Cuando vamos a nuestra historia, empezamos a mirar cómo lo hice bien, cómo lo hice mal, qué puedo aprender de esta experiencia que me quedó, algo bueno, algo malo. Y yo fui sacando como esas conclusiones hasta que llegó un momento en el que le dije a mi esposo, no voy a trabajar más, no quiero trabajar más. Y el Señor me respaldó en esa decisión, porque sabía que no era una decisión porque me voy a acostar en mi casa, me voy a dedicar a la comodidad, a estar aquí pues tranquila y que me atiendan y me sirvan. No, porque quiero servir de una manera nueva, más profunda, diferente y más completa a las almas. Este es mi camino, ¿cierto? ¿Cuál es el de ustedes? Yo les pongo pues lo que tengo de presente, muchachas, que es mi experiencia, y de cara a Dios, no es porque me pues quiera aquí como abanicarme, no, lejos de mí todo eso, sino porque me parece importante tener como un punto de partida, un punto de referencia. Lo que conozco bien es mi alma y de ella parto. También he visto que en varias mujeres, hablando de experiencia, es que me da como cosa mencionar algunas experiencias que ustedes me han compartido porque quizás sientan que vulneré como esa privacidad, ¿cierto? De forma pública. Pero sí me quiero referir como a algún testimonio de una mujer y ella ciertamente eligió mal el papá de sus hijos, pero no se alcanzaron a casar. Digamos que es algo bueno. En este momento es una mujer que puede dedicarse a la oración, a educar a sus hijos y que ciertamente pues vive no en una opulencia, digamos que vive en una modestia sana, no le hace falta nada y es una mujer completamente entregada al Señor en el apostolado. Y yo diría, eso para lo que ella ha descubierto que es buena, es una riqueza. Ella es buena para servir a las almas. Si a ti te preguntaran, ¿cómo puedes servir a las almas? ¿Cuál sería esa respuesta? Hazte esta pregunta, ¿con qué soñabas de pequeña? Cuando tú estabas pequeña, ¿cuáles eran esos sueños que tú tenías? ¿De una profesión o de un estilo de vida? ¿Con qué soñabas? Esos sueños son legítimos y vale la pena discernirlos a la luz de lo que ahora eres. Porque digamos que la inocencia es tan pura que no miente. Y Dios ahí encuentra una manifestación para comunicarse con nuestra feminidad de una forma nueva, que ahora pues es completamente nueva porque no la pasamos por alto. Digamos que ya no tenemos esa capacidad. Nos hemos llenado mucho de prejuicios, quizá de mi propia opinión, ¿cierto? Cuando tengas algo en lo que elegir, evalúa lo bueno y lo malo. Lo que estábamos hablando de que ser esposa tiene unas virtudes, unas bondades, pero también tiene algo que sacrificar. No idealices una vocación pensando que todo va a ser un color de rosa, porque ciertamente, muchachas, una vocación no es eso. Una vocación es un camino difícil que te va a exigir mucho. Estamos hechas para eso, para exigirnos y no morir en el intento, sino crecer en el intento. Pide consejo y busca acompañamiento. No pretendas discernir sola una vocación o redescubrir sola el sentido de la vocación como la tienes en este momento si es casada. No pretendas hacer eso sola. Puedes perderte, puedes extraviarte y Dios no querría eso. Solos somos débiles. De ahí viene también la necesidad de comunidad. Eso lo vamos a ver más adelante en la charla del manual para enamorarse para la mujer soltera. Conoce tus opciones, era lo que estábamos viendo. Visita un convento, conoce tus opciones. Conoce a un laico consagrado, qué piensa, cómo vive, qué hace. ¿Es feliz ahí? Pues si es camino de felicidad y plenitud para otro, también puede serlo para mí.
parejas de esposos que realmente sean útiles al reino de Dios. No que sean exitosas según el mundo, no que tengan, porque miren, uno finalmente si llega a acuerdos de convivencia uno podrá convivir, pero no ser pleno. Son dos cosas muy diferentes. Todas estas son herramientas que les van a ayudar a ustedes a descubrir o a redescubrir su vocación. Su vocación como Dios lo ha pensado para ustedes desde siempre. Sobre todo somos mujeres creyentes, muchachas, sazonen eso con la oración. Acompáñenlo siempre de la oración profunda. Es precisamente ese camino de discernimiento con ese conjunto de elementos que Dios nos ha dado para que formemos nuestro criterio, el que Dios quiere que conduzcamos, ¿cierto? En que nos dejemos conducir por su espíritu. Dios no quiere limitarnos, Él quiere antes alentarnos, quiere vernos crecer y florecer allí donde Él nos ha puesto o donde nos quiere poner. Entre mayor sea nuestra disposición, mayor también será la gracia que recibiremos, la luz que recibiremos para discernir una vocación. Dejamos hasta aquí esta charla, esperamos que haya sido de utilidad para todas aquellas que han estado esperando un camino de realización desde su riqueza, desde su feminidad. Pidámosle al Espíritu Santo que guarde estas palabras a través del corazón casto e inmaculado de la Virgen María y que las haga camino de realización en nosotros, que nos lleve a la verdad, que nos pueda llevar a la plenitud verdadera. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. San José, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las quiero mucho. Nos vemos en el retiro. Esta charla se graba martes. Ya tengo montado el manual para enamorarse de la mujer soltera. Falta el otro, manual para la mujer casada. Y el día jueves les estaremos enviando las indicaciones tanto para vivir el retiro virtual como presencial. Y el día 30 de junio viviremos ese retiro. ¿Listo? Para que terminemos este curso de la mano del Señor, disponiéndonos verdaderamente y permitiendo que Él haga en nosotros lo que ha pensado desde siempre, aquello en lo cual Él sabe que vamos a ser plenas. Un santo día y bendiciones.